Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Gracia y paz sean a todos en el nombre de Jesús. En este video voy a explicar de una manera sencilla lo que es la gracia. Claro, sin hacer a un lado la fe. Pero hay muchas personas, muchísimas personas, que no entienden la gracia. De hecho, los tienen en sus doctrinas, han leído el concepto de la gracia, pero no lo han entendido. Y bueno, ellos saben, de la manera que nosotros lo sabemos, que gracia es el amor inmerecido. Ese es el concepto bíblico de la gracia, pero no en sí simple la gracia, no, es la gracia de Dios. Que hay muchas gracias, ¿sí? Cuando vemos a un niño, ay, mira qué lindo niño, tiene mucha gracia. Esa no es una gracia, es una gracia, pero no es una gracia de Dios. Mira, aquella persona habla tan elocuentemente y es una persona llena de gracia, ayuda a los demás, es un guía. Bueno, esa persona tiene gracia, pero no es gracia de Dios. En sí, la palabra gracia tiene otro concepto. El concepto bíblico de la gracia, que es la gracia de Dios, es muy diferente. Así que pues tendríamos que consultar en el diccionario el verdadero significado de gracia. Pero no vamos a ver lo que es la gracia en general para el mundo. Vamos a hablar de lo que es la gracia de Dios. Y quiero hacer hincapié en algunas cosas, ¿sí? Para que a ver si así las personas entienden cómo la gracia trabaja y ha trabajado en nosotros los cristianos evangélicos. Se han de dar cuenta que nunca hemos hablado de una denominación en especial. No estamos para defender denominación. Tampoco religión. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos religión. Ay. Miren, la palabra religión en sí no existe. No tiene origen etimológico. No tiene significado. La palabra religión es un concepto. ¿Sí? En la Biblia no van a encontrar más de 4 veces la palabra religión. Y cuando se menciona la palabra religión es para hablar de la iglesia, que distingue a las demás, a los demás credos. En este caso, cuando se dice aquí para hablar de la religión verdadera, está hablando del credo que es en el Dios verdadero, por sus obras, nada más. Bueno, no voy a extenderme en este sentido. Ustedes pueden buscar en un diccionario y busquen el significado de la palabra religión y se van a dar que es un concepto, ¿sí? Por ejemplo, la religión cristiana solamente es la religión cristiana. Que se ramifica, sí, se ramifica. Esa es una religión. El budismo no cree en Dios, el budismo se dice ser ateo, pero es una religión. ¿Por qué? Porque tienen un credo, tienen una creencia, tienen una fe, ¿sí? Y creen en las palabras de Buda, ¿verdad? Creen en sus conceptos filosóficos, porque todo contiene filosofía. Filos, amor, Sofía,
sabiduría. Entonces, amor a la sabiduría. Y la palabra de Dios también tiene filosofía, pero no es una filosofía humana, es una filosofía de Dios. Es amor a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría humana. Pero bueno, aquí se distingue y se separa. El pensamiento humano es filosofía, también se llama doctrina porque es una enseñanza. De hecho, las enseñanzas de los filósofos tienen que ver mucho con la doctrina, los conceptos de pensamiento diferente. Entonces, también es doctrina. Y la filosofía no es una sola cosa. También se ramifica la filosofía, ¿verdad? Está el gnosticismo, está la filosofía material, ideal. Bueno, no voy a hablar yo de filosofía. También se ramifica. Y no es una sola la filosofía. Así igual, la religión cristiana no es una sola denominación, son muchas denominaciones. Pero todo esto hace una religión. La religión cristiana. Ahora, para hablar de otra religión, tenemos que separar el concepto de credo. Es por eso que se habla en plural la palabra religiones. ¿A qué religión perteneces? Cuando el católico me pregunta ¿a qué religión perteneces? Yo le digo que no pertenezco a ninguna religión. No, es que tienes que asistir a una iglesia. Sí, sí, asisto a una iglesia, ¿verdad? Pero no asisto a una religión. Porque nosotros no hablamos de religión. Hablamos de Cristo. Hablamos de la iglesia de Cristo. Hablamos de su palabra. Entonces, para nosotros los cristianos evangélicos no existe religión porque no somos religiosos. Cuando Pablo visitó a los atenienses, a los griegos, les dijo, veo por toda la idolatría que ellos tenían, imagínense, eran filósofos y tenían un montón de imágenes, y veo que ustedes son demasiado religiosos, y caminando aquí, viendo por allí y allá, vi un monumento al Dios no conocido. Entonces, estaba viendo que tenían también cierto tipo de religión, cierto tipo de credo. ¿Sí? Entonces, en sí, la palabra religión no tiene un origen etimológico. Ustedes pueden buscar en un diccionario y hacen referencias a 3 o 4 palabras, pero no encierra en sí el concepto que hoy se tiene como religión. Son sugerencias, son suposiciones, pero no dan un significado concreto de su origen etimológico, porque no existe. Otra cosa, es difícil, hay gente que se ha dañado por el concepto de religión. Y aquí sí voy a emplear el concepto de religión, no el significado de religión. ¿Por qué? Porque es un concepto de creencias que no se fundamentan en la palabra de Dios. Y muchas de estas religiones pretenden ser cristianas y no son cristianas. Entonces sí pertenecen a una religión. ¿Y en qué vamos a ver qué es una religión? Simple y sencillamente, lo vamos a distinguir. Una religión es extrema. Así sencillo. El religioso se va a los extremos. La iglesia de Cristo no se va a los extremos. Un ejemplo. La religión de los musulmanes es una religión extrema. Su credo, su manera de ver a Dios es extrema. Les prohíben tantas cosas a las mujeres, no tienen derechos, y además son terroristas. Bueno, no en sí la religión, pero su doctrina es terrorista.
tus enseñanzas son terroristas. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. No me voy a centrar mucho en eso porque no es mi intención hablar del islamismo. Hay muchas iglesias que prohíben cosas y no son bíblicas. Esos son extremos. La iglesia católica es una iglesia extremista. Y más para interpretar la palabra de Dios. Eso lo he dicho muchas veces y no voy a dar detalle, pero es un ejemplo. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, pues si eso dice, entonces vamos a tener que prohibir todas las imágenes. No seas extremista, no. Eso no está hablando la palabra del Señor. Y ya en otros videos ya hablé de esto, no me voy a extender más en este. Y desafortunadamente hay personas que se han dañado por los extremos. Familias se han dañado. Se han dañado vidas por el extremo. Entonces ustedes distingan, ¿sí?, qué religión está haciendo una enseñanza extremista, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que no es la iglesia de Cristo. Entonces nosotros hacemos una separación de lo que es religión de lo que es la iglesia de Cristo. Entonces nosotros los cristianos no tenemos religión porque nunca defendemos el nombre o la denominación de una iglesia. No defendemos lo que dice el pastor. No defendemos ni decimos fulanito dijo esto. No, nunca decimos eso. Y hasta hoy yo no he querido leer lo que enseñó Lutero. Y cuando he tenido la oportunidad, algo pasa que ya no lo leo. Ya no me investigo ni. Y es que para nosotros los cristianos es interesante saber lo que enseñó Lutero. Pero aquí Dios me ha detenido para decir no. No, porque no quiero que tengas la excusa para decir que esto lo aprendiste. Porque lo dijo Lutero, aunque sea bíblico. Hay cosas que Lutero enseñó y no son bíblicas. Lutero nunca dejó de ser católico. Nunca dejó de ser católico. Bueno, es otra historia que tampoco voy a meterme en eso. Me sé su historia, pero no me involucro con su doctrina. Y para hablar de la gracia, hay que entender primeramente el amor de Dios. En esto estamos de acuerdo con la Iglesia Católica, que la gracia es el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Estamos de acuerdo que la salvación no tiene precio. Y como no tiene precio, o sea, cuando decimos que no tiene precio, es que si nos preguntan por el precio, entonces el precio, vamos a ver que el precio es alto y no se puede pagar. Es por eso que se manifestó gratuitamente. Va a llevar un poquito de tiempo hablar de esto. Porque para esto tendremos que ver cómo se manifiesta la gracia de Dios en el Evangelio, en la salvación, y cómo ésta actúa en nuestras vidas. Tengo aquí tanto que no sé por dónde empezar. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo es que se manifiesta la gracia de Dios al hombre? Ahorita vamos a ver de qué manera se nos derrama la gracia de Dios y cómo se desarrolla la gracia de Dios en nosotros. Así que vamos a empezar entendiendo la gracia, que es Cristo Jesús, hombre. Vamos a empezar en 2 de Corintios 8 y 9. Segunda de Corintios
2, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Aquí, vamos a empezar. Hay que recordar que Cristo no que fuera rico en posesiones y tener dinero, no. Está hablando en la riqueza de que Jesucristo como Dios nunca conoció la pobreza, nunca conoció el dolor, nunca conoció el sufrimiento. ¿Sí? A esa riqueza se está hablando. Entonces dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, que por gracia a vosotros se hizo pobre, se hizo hombre. ¿Sí? Esa fue la gracia, que se despojó de todo lo que tenía. ¿Para qué? Para venir hacia nosotros y en su riqueza quitar nuestra pobreza espiritual. Ahorita lo vamos a explicar. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia, que Dios nos envió a su Hijo para que muriese por nosotros y que todo el que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:18? O sea, hay mucho que decir de esto. Es que trato de ser breve porque hay mucho que decir y el tiempo no alcanza. Entonces, Primera de Pedro 3:18 dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí? Esta es la justicia y el amor y la gracia de Dios. Él no era pecador, pero sufrió por nuestros pecados. Aquí pagó el justo por los injustos. Aquí pagó el puro por los pecadores. ¿Sí? Esa fue la gracia. Que él sin pecado tuvo que pagar por nuestros pecados. Yo ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Y no porque yo lo digo, sino porque lo enseña la palabra de Dios. Dice en la Biblia que Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Del todo el mundo, no solamente los suyos. Pero yo voy a hablar de los míos. Tan solo mis pecados fueron suficientes para que a Jesucristo lo crucificaran. Nada más los míos. Ahora piense usted en los suyos. Ahora piense en los de su esposa, de su amigo, de su hermano, de su madre. Ahora piense en los del mundo. ¿Se imaginan cuánta suciedad tuvo que cargar Jesucristo por nosotros? De tal manera que el Padre no pudo soportar ver tanto pecado en Jesucristo y le dio la espalda. Jesucristo no cree que se la pasó como vacacionista en Cancún. No, Él sufrió. Todo el dolor que sufrió para morir fue como hombre, no como Dios. Porque nadie puede matar a Dios. La esencia del hombre, del 100% hombre en ese instante, sufrió y pagó por nuestros pecados. Fue doloroso. De tal manera que el Padre por tanto pecado nuevamente dio la espalda. Y entonces donde Jesús clama, Eli, Eli, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si a usted no le importa la gracia que se derramó ahí por nosotros, no sé cómo usted piensa
que con sus obras usted va a comprar la gracia. No importa si son obras de la ley, obras de justicia o buenas obras, no. Vamos a ver cómo es que la misma Biblia dice que no se puede por ninguna clase de obras. Y en este video, si me da tiempo, le voy a explicar a Rodrigo Calvo lo que él no me quiso explicar. Y yo sí le entendí lo que él me quiso decir, pero ni él mismo lo supo decir, y que ya no me lo dijo. Y yo le voy a mostrar que predicar es también una obra de la ley. Pero bueno, va a ser al final de este video, si es que me da tiempo. Voy a tratar de ser breve, que hay mucho que decir. La gracia de Dios se manifestó primero en nosotros, en que Él nos amó. Y es por eso que le amamos, dice la Escritura. No es que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos amó primero. Esta es la gracia. Y eso ninguno de nosotros merecía. Porque la palabra de Dios dice ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Así que todos, nadie me puede decir que no ha pecado. Yo he pecado. Mis pecados fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Sus pecados llevaron a Jesús a la cruz. La gracia. Vamos a empezar con Hechos. Y vamos a ver qué se nos dice acerca de la gracia. Según Hechos 15:11, dice aquí: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Sí? Fíjese bien, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos igual que ellos. Por el amor de Dios, por la gracia inmerecida de Dios, seremos salvos. ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo? Primero, aceptar la gracia. Primero, aceptar la gracia. Porque ahí mismo en Juan dice ahí: y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero tiene que recibir la gracia. Recibir como pago a su pecado el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? El sacrificio de cruz es el único que le puede llevar a la salvación si usted lo acepta. Ahí, en el sacrificio de la cruz, está manifestada la gracia de Dios. Es por eso que decimos que el Papa es un blasfemo cuando dice: ¿y sabéis qué es este librito? Aquí habla del Vía Crucis, de la pasión de Cristo. Y aquí me habla cuando Cristo llega a la muerte de la cruz. Fíjense bien lo que después dice. Y dice: del fracaso de Dios. No, no y no. Echó por tierra la gracia, diciendo que era el fracaso de Dios, cuando era el triunfo. Cuando en la Biblia dice que Jesús en la cruz expuso a los principados y a las potestades, ¿verdad?, exhibiéndolos en la cruz. Triunfó sobre ellos, dice ahí, porque triunfando sobre ellos. No dice que sea el fracaso de Dios. Entonces, es por eso que no, imagínense si el Papa, que es infalible, que todo lo que él dice tiene razón, dice eso, ¿cuánto más ustedes no van a comprender nunca de esa manera la gracia? Porque piensan que es la gracia, es fe y son obras. Y no es así. Ahorita vamos a ver. Hechos 18:27. Dice aquí, ya no hablar más del Papa, en ese sentido. No odio a los católicos, odio a los blasfemos.
Hechos 18:27. No, este no, ya agarré un versículo equivocado. Bueno, agarré el versículo equivocado. Hechos 20:24. Oh, gloria a Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces el Evangelio fue dado por gracia, por misericordia, por amor inmerecido. ¿Para qué? Para que conozcamos que en las Escrituras ya estaba profetizado que Jesucristo moriría por nuestros pecados. De eso se trata el Evangelio. Aquí mismo en Hechos 20:32 vamos a ver qué dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces la única que nos va a dar la manera de edificarnos y sobreedificarnos es la palabra de Dios por su gracia. ¿Sí? Entonces no hay manera de poder conocer la gracia de Dios si no es por medio de las Escrituras. Vamos a ver también lo que dice en cuanto a la obediencia, que se podía calificar como obra, ¿verdad? Porque la obediencia nos lleva a hacer algo que es una obra. De la gracia y la fe, según nos dice aquí en Romanos 5:1, vea usted que aquí las obras no caben dentro del complemento de la gracia, dentro de la salvación, sino como complemento de la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe, no por obras. Dice, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ser justificados por la fe. Una vez que ya recibimos la gracia, escuchamos la palabra de Dios y empezamos a tener fe. Y aquí dice entonces que vamos a ser justificados con la fe o por la fe, teniendo paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y ya lo dijimos también una vez más, aquí mismo en Romanos 3:24, cuando somos justificados por la gracia, según Romanos 3:24. Si voy rápido, hágale pausa, busquen su Biblia y analice lo que estoy diciendo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? No voy a dar explicación. Eso está muy claro. Ahora, la obra. Wow, la obra es una deuda, como yo lo dije anteriormente. Si usted hace algo, ¿usted cree que Dios está comprometido a pagarle? ¿Dios está en deuda con usted? No, ¿verdad? Usted está en deuda con Dios, no importa lo que haga. Es por eso que me hago yo llamar el siervo inútil. Jesús da el ejemplo del siervo, ¿verdad? Que llega de sus labores y llega a la casa de su amo y le dice, antes de que te acuestes, quiero que me prepares la cena y me des de comer y de beber. Y cuando hayas terminado, dice ahí, ¿ustedes creen que el amo le va a dejar ir hacia acostar porque ya hizo todo lo que tenía que hacer? No.
Vamos a ver lo que dice, porque mucha gente no entiende esto. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Fíjense cómo empieza. Es en San Lucas 17 del 6 en adelante. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírvete hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto bebe y come tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que debía haber ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El que es esclavo siempre va a estar en deuda con su amo, siempre va a estar en deuda con su amo, no importa lo que haga, siempre va a estar en deuda con su amo. Así que aunque haya terminado todo lo que se le mandó a hacer, ¿sí?, lo que debemos de decir nosotros y pensar es: siervos inútiles somos. Ahora nosotros somos esclavos de Jesucristo, obedecemos al Evangelio. Señor, es que ya terminé de predicar. Es que se ganaron 4 almas, se ganaron 100, se ganaron 1000. Siervo inútil eres. ¿Ya ven por qué me hago llamar el siervo inútil? Por eso. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 4:4. Está muy interesante lo que dice aquí. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¡Wow! Y esto aquí hablando de Abraham, ¿verdad? De Abraham, el padre de la fe. Vamos a leerlos del principio, 4:1 hasta el 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que halló, ¿qué pues? Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¡Wow! Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¡Wow! Aunque obró Abraham por la fe, Dios no estaba en deuda con Abraham. Al contrario, a pesar de todo, Abraham estaba en deuda con Dios. Así que tus buenas obras, obras de justicia, obras de la ley, no hacen que tú estés libre. Estás en deuda de todos modos. ¿Oíste aquí esto, Rodrigo Calvo, Gibran González y todo la curia apologeta católica? Estamos en deuda de todos modos con Cristo. Estamos en deuda. ¿Y en deuda con qué? Con la gracia. Esto es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Dicen que damos muchos versículos para marear a la gente, pero no. Usted, mire, si usted siente que son muchos versículos y que usted no los puede asimilar, póngale pausa al video y léalo y vea usted con sus propios ojos lo que dice, no lo que yo digo. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¡Wow! Y más, ¡wow! ¿Ya ve que usted está en deuda de todos modos? Sus obras, por muy buenas que sean, no pueden darle salvación.
No se la van a dar nunca. Romanos 11:6. ¿Qué dice Romanos 11:6? Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, sino por obras. Fíjense otra vez, lo voy a leer. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Wow. O sea, dice, la salvación es por gracia. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, o es por obras. No, ¿verdad? Es por gracia. Gracia inmerecida. Bueno, entonces vamos a leerlo bien de tal manera que lo analicemos y veamos y usemos nuestro propio intelecto. Entonces, si la salvación es por gracia, ya no es por obras. Aquí lo dice muy claramente. Llámese obras buenas, obras de justicia u obras de la ley. Qué bonito, qué hermoso es la palabra de Dios. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si tú piensas que es por obras, entonces la gracia ya no es gracia. O sea, el amor inmerecido ya no es amor inmerecido. Ya son tus obras. ¿Correcto? Entonces, si es por obras, entonces ¿de qué sirve el sacrificio de Jesús? Entonces ya no sirve el sacrificio de Jesús. Y si por obras, ya no es gracia. Entonces si es por obras, ya desecha la gracia, deséchala. Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, si ya estás consciente de que es por gracia, entonces la obra ya no cuenta. Y la obra ya no es obra tampoco. Si tú obras pensando que vas a tener más la salvación, entonces lo que estás haciendo es acarrear más una deuda sobre otra deuda. Mientras tú pienses, ok, yo ayudo a mi prójimo y le voy a dar comida. Aquí está la ganancia de mi obra. Se la estoy guardando a Dios. Oh, allá aquel menesteroso no tenía zapatos. Ok, acá está mi premio. Aquí se la voy a guardar a Dios. Wow. Oh, no. Allá está ese indigente. Está enfermo. Lo voy a llevar al hospital. Ok. Acá lo tengo. Ok. Acá se la guardo el Señor. Señor, te las estoy guardando porque quiero que me las cuentes. Oh. ¿Quieres ponerte a cuentas con Dios? Ok. Entonces, si Dios te llama a cuentas, resulta que tú le vas a deber más a Él. Por eso es que dice que las obras son una deuda. Y no lo estoy diciendo yo. Ya lo leímos en lo que dice Romanos 4:4. Léalo de nuevo. Le va a ser contada como deuda. Así que no es gracia, fe, más obras. No lo es. La gracia es lo que cuenta para llegar a la fe. Es tan difícil entender esto. Y nuevamente lo volvemos a repetir. La gracia es primero, según Romanos 4:16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios manifestó su gracia en Abraham y Abraham tuvo que corresponder con su fe. ¿Sí? De otra manera la fe no hubiera servido.
¿Por qué? Porque sin el amor de Dios, sin el sacrificio de cruz, entonces la fe no sirve. Entonces hay que dar gracias de que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y ya de que el pueblo de Israel le rechazó, esa gracia se vuelve a nosotros. Más aún nosotros que no éramos pueblo. Éramos parte del pueblo gentil, del pueblo pagano. Y por esa gracia que fue rechazada por los judíos, nos es dada a nosotros la gracia. Entonces, doblemente estamos en deuda con Jesús. Porque dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora le recibimos su sacrificio, su gracia, su amor, su gracia y misericordia que no merecíamos. Porque Él vino a los suyos. Vino a salvar al pueblo de Israel primero. Pero rechazaron la gracia, rechazaron el sacrificio y es dado ahora a nosotros. Entonces, si el pueblo de Israel estaba en deuda con Dios, nosotros estamos doblemente en deuda con Dios. Usted ojalá comprenda el peso de la gracia, el precio del amor que tuvo que pagar Cristo por su alma. Usted no lo va a entender porque usted le enseñan que las obras son las que le van a ayudar a alcanzar esa gracia. No es cierto. Piense en el sacrificio de Jesús. Yo no quiero que se compadezca de Jesús, pero piense lo que tuvo que Él que pagar por su vida. No fue cosa fácil. Jesús como hombre sabía de qué manera iba a morir. Y como hombre ya estaba experimentando el dolor. Y dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, Padre, yo no quiero morir de esa manera dura, pero está establecido que así sea. Entonces, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amigo católico, amigo cristiano, la Semana Santa no es para ver qué bonito está el Via Crucis. Esta fue una humillación nuevamente para Cristo, para exhibir la pasión, el dolor, el vituperio, el escarnio, la burla. Amigo católico, ¿por qué piensas que te odio? Te estoy mostrando la verdad de las Escrituras. ¿Qué le dijo un ladrón al otro en el mismo suplicio? Mira, nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero ese hombre es inocente. ¿Acaso tú, estando en el mismo suplicio, no te vas a doblegar? ¿Por qué no temes? Estamos en el mismo suplicio. Amigo, no creo que quieras experimentar lo que sufrió Jesús y los dos ladrones. No quiero hablarte del dolor de Jesús. Quiero que razones y tengas un poquito de corazón para poder imaginarte lo que Él sufrió. Por ti, por mí, por todo el mundo. Y tú rechaces esa gracia por una obra. No te lo acepto, amigo católico. No te lo acepto, amigo cristiano. No mi amigo musulmán, testigo de Jehová, mormón. No te lo acepto. No te lo acepto y no te lo acepto. Fue tan grande el amor de Cristo Jesús que no le importó padecer por nosotros. Primera de Corintios 15:10. Me tengo que pasar a esto. No puedo explicarlo porque no quiero que me gane el sentimiento. Y lo digo por mi pecado. Por mi pecado, no por tu pecado, amigo. Aún así yo hago cosas que a Dios no le agradan. Y me duele porque estoy minimizando el sacrificio de Cristo en la cruz.
como si no valorase lo que Él hizo por mí. Eso no es justo. Y no te estoy hablando de ti, no estoy hablando de tu pecado, no estoy hablando de tu idolatría, no estoy hablando de todo ese tipo de cosas, no. Estoy hablando de mí, yo que predico, yo que lo hago públicamente. Aún hago cosas que a Dios no le agradan. Pero saben que yo confío en la justicia de Cristo. Confío en la fe que fue depositada en mí. Que Él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aún así no me siento digno. No me siento digno porque no importa lo que yo haga. Yo sé que no voy a poder pagar. No voy a poder pagar. Y como dice aquí la escritura, mientras más piense que yo voy a lograr algo con mis obras, lo único que sé es que estoy en deuda. Así que yo no quiero estar en deuda con Él. Yo no quiero decir, Señor, estoy haciendo esto para tener confianza en mi salvación. No, no. No importa lo que tú hagas, amigo católico. No importa, vas a estar en deuda cada vez más y más y más con Él. No estoy diciendo que no hagas buenas obras, no. Tienes que hacerlas porque es un complemento de lo que tú crees. Con tus obras estás mostrando que tienes fe. Yo he hablado de no de todas las obras que hago, ¿verdad? Que yo he ayudado a familias enteras. No, ya no tengo por qué hablar de eso. No tengo que hablar de eso porque es caer en el juego de acá están mis obras. Primera de Corintios 5:10. Dice la escritura. No absolutamente... Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está hablando a Pablo acerca de la manera en que él se entregó a Jesús y empezó a predicar el Evangelio. Y dice, pero por el amor de Dios soy lo que soy. Y por su amor, y su amor no ha sido entregado en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles. Y lo podemos ver en los libros que escribió. La mayor parte de las cartas de los libros las escribió Pablo. Y he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entendió que el amor de Cristo Jesús, la gracia inmerecida, el sacrificio de Cristo, trabajó en él, porque él era perseguidor de la iglesia. Así, con ese afán que persiguió la iglesia, con ese mismo afán, o mayor, predicó el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice, seguimos aquí hablando de la gracia. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ve amigo, ¿dónde se manifestó la gracia? En el sacrificio de Cristo Jesús, no en sus obras. Primera de Timoteo 1:4. Primera de Timoteo 1:4 dice, segunda
No, esa no es. Bueno, es primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Sigo otra vez. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No dice que hay obras. La gracia se manifestó con la fe. Ahí está diciendo. Bueno, hasta ahí. Tito 1:9. Voy a tratar de terminar porque quiero darle respuesta a lo que le dije a Rodrigo Calvo. Tito 1:9. Oh, no. Es segunda de Timoteo 1:9. Ya no veo. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ve lo que dice aquí? Timoteo, segunda de Timoteo 1:9. Del 8 también vamos a decirlo. Primera de Timoteo 1:8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Tito 2:1 nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Si quiere leer todo el capítulo 2 de Tito, puede leerlo. Pero aquí en el 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es a la Iglesia Católica, no es a los presbiterianos, bautistas, a metodistas, evangélicos, a cristianos, pentecostales. No, dice ahí para todos. Es cuestión de aceptar la gracia de Dios y nada más. Les voy a manifestar lo que le dije a Rodrigo. Rodrigo, te pedí que me explicaras cómo es que predicar el Evangelio es una buena obra y esta buena obra produce fe. Y no me lo quisiste explicar, ¿sabes por qué? Porque no puedes. Te enredas tú solo y no sabes ni siquiera lo de lo que hablas. Queriendo justificar el predicar el Evangelio como una obra.
Bueno, pues déjame decirte que sí, predicar el Evangelio produce fe, pero no es una obra. Obra es porque te lleva algo a hacerlo. O sea, si hay un mandamiento y tú cumples ese mandamiento que te lleva a la acción, es una obra. En ese lado tienes razón. Sí, predicar es una obra. Ahora, ¿es una buena obra? Ciertamente sí es buena obra. Pero predicar el Evangelio no produce fe en ti. Produce fe en los que te oyen, porque dice la palabra de Dios. Y la fe proviene del oír y el oír la palabra de Dios, o sea, el Evangelio, la predicación del Evangelio. En ese lado también estás bien. Pero déjame decirte que para la persona que predica, no produce fe. No produce fe. Estás muy equivocado. Porque para predicar el Evangelio, primero necesitas la fe. Y después viene el conocimiento para poder predicar el Evangelio. De otra manera, tú no puedes predicar el Evangelio. Así que usaste un precepto para poder justificar una buena obra y te falló. Te falló muchísimo. Ahora, vamos a hablar de lo que son las obras. Vamos a hablar de las obras de la ley, las obras de justicia y las buenas obras. Para empezar, cuando dijo Jesús, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, fue una orden, fue un imperativo. Y cuando se da una orden, es una ley. Ahora, aquí compruebo que predicar el Evangelio es una ley. No estoy diciendo que sea una ley mosaica, no es de la ley mosaica, no es de la ley forzada, es de la ley de la gracia, de la misericordia, ¿sí? Del amor. Entonces, este mandamiento lo van a cumplir aquellos que aman a Jesús, no los que se ven forzados a predicar el Evangelio, porque no es una obra, hay que predicar el Evangelio. No estamos forzados a predicar el Evangelio. Si yo amo a Jesús, yo voy a predicar el Evangelio. Como amo a Jesús, yo no le voy a cobrar por el Evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, voy a probar, bueno, ya lo acabo de probar. Voy a probar que una obra de justicia no es lo mismo que una obra de la ley. Hay leyes que se hacen y no son justas, no tienen nada de justicia. Aquí en Utah es un estado mormón y por cuestiones de dinero aquí protegen mucho a los que rentan apartamentos, casas, a los que rentan, los protegen mucho. Y la razón es, nuevamente voy a decir dinero. En la comparación de otros estados, no. Protegen al inquilino, lo protegen. Si yo me retraso 2 meses de renta, el dueño de la casa, el dueño del apartamento o el dueño del lugar que yo estoy rentando, tiene la autoridad y el derecho de correrme y aventar mis cosas a la calle. Esa es una ley. Y si el rentero lo hace así, no está violando la ley. Está en su derecho porque esa es la ley y así está escrita. ¿Es justa? No es justa. Pero ¿puede actuar el dueño con justicia? Sí. Ok, mira, me debes 2 meses. Sí, pero el mes que viene nomás te voy a poder pagar uno. No, está bien, mira. Entre mes y mes, dame aunque sea el 25% de los 2 meses que me debes. Y así yo ya no te echo. Ahí el rentero, ¿verdad? El dueño, el propietario está actuando con justicia.
y no está aplicando la ley. Ahí el propietario hizo una obra de justicia, una buena obra. Pero podemos probar, veamos, podemos probar que toda buena obra es una obra de justicia. ¿Por qué? Porque las cosas buenas siempre se hacen con justicia. Así que una buena obra siempre va a ser una obra justa. Una obra de justicia es y será siempre una obra buena. ¿Por qué? Porque si no es buena, entonces es una obra injusta. Si el rentero me corre, si el propietario me corre y echa mis cosas allá afuera, está actuando conforme a la ley, está haciendo una obra de la ley y la está cumpliendo, pero me está perjudicando. Entonces no es una obra de justicia, es una obra de la ley, y que en su ley y en su derecho que tiene puede cometer la injusticia conmigo cuantas veces quiera. Es más, puede correrme y dejar las cosas adentro y venderlas. Eso es conforme a ley. ¿Es justo? No es justo. Hay jueces, por eso se llaman jueces, porque estas personas tienen la capacidad de actuar conforme a justicia, aunque no sea conforme a ley. ¿Sí? Por eso se les llama jueces. Pero hoy los jueces, o muchos jueces, están vendidos a la ley. ¿Por qué? Porque no pueden ir en contra de lo que está escrito. Pero bueno, el juez es un conciliador también. De tal manera que le dice al propietario, mira, tienes razón y eso es conforme a ley. Tú tienes el derecho de hacerlo. Pero, ¿tienes justicia en tu corazón? ¿Tienes misericordia? No, no la tengo. Ok, entonces pues, estás en tu derecho y yo estoy aquí para defender el derecho. Pues mira, ¿está haciendo mal el rentero? No, no estoy haciendo mal. Sí, estás haciendo mal. Estás haciendo lo que dice la ley, pero no la justicia. Entonces, pues mira, suena mal, pero es la verdad. Vas a tener que pagarle al rentero, al propietario, y si no, ¿sabes qué? Atiéndete a las consecuencias. Yo traté de ser justo. Amigo Rodrigo, no confundas una obra de la ley con una obra de justicia. Puedo probarte también que predicar el evangelio, ¿verdad? Aparte de ser una obra de justicia, también es una obra de la ley. Es el único mandamiento. Fíjate bien lo que te voy a decir, que es una obra. No estoy diciendo que sea ley mosaica, no. No es tampoco ley levítica, no. No es una ley del Antiguo Testamento, no. Estoy diciendo que es una ley, porque Cristo lo estableció como un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? El mandamiento es el precepto que se da a obedecer. Es el precepto de una norma de conducta o ley. Si no es un mandamiento, porque no es una opción, es un mandamiento y los mandamientos se tienen que obedecer. Entonces es una ley. Es una ley. Entonces tú no puedes decir que predicar el evangelio es una buena obra. Porque si lo haces para ganarte el favor de Dios, no. Tú lo haces convencido de que tienes que hacerlo a la fuerza, y eso no es así tampoco. No es así. Porque si lo piensas porque estás ganándote el favor de Dios, entonces es forzado. Y este mandamiento es una ley basada en la gracia, no basada en la ley de la obligación.
qué decimos? ¿Que la ley del Antiguo Testamento era obligatoria? Sí, era obligatoria. ¿Era injusta? No, no era injusta. Pero era muy difícil de cumplir. No imposible, difícil. Entonces Jesús viene, bueno, pues como ustedes no pueden cumplir la ley, yo la voy a cumplir por ustedes. Y la cumplió por nosotros. Ahora nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, esa es la condición, si me amáis. Está diciendo una orden, un mandamiento, un imperativo. O sea, si tú me amas, tienes que obedecer lo que te estoy diciendo. Pero aquí está la clave, si me amáis. Entonces, amigo católico, si tú amas a Cristo Jesús, entonces no es una buena obra lo que estás haciendo. Es simplemente corresponder al amor que Cristo Jesús te tuvo. ¿Cuál es el dilema para mí? En que quise probar de una manera u otra que predicar es un mandamiento y es una obra de la ley. El dilema es que la gente puede confundir que lo que yo estoy diciendo es que sea una ley hebraica, una ley levítica, a una ley de voluntad propia, que es la gracia del amor. En el Antiguo Testamento estábamos obligados a cumplir la ley. En esta no estamos obligados. Lo único que necesitamos es corresponderle al amor de Cristo. Si tú eres realmente amante de Cristo, Rodrigo Calvo, Gibran González y todos los demás, si ustedes realmente aman a Cristo, ustedes no están obligados a predicar el Evangelio. ¿Ok? ¿Se las están juntando a Dios? ¿Van a llamar a cuentas al Señor? Tengo que ser didáctico porque de otra manera es interesante llevar a la gente a ver la diferencia de hacer las cosas porque creemos que estamos obligados a hacerlas por amor. Aún así, Rodrigo Calvo, se nota que todas las buenas obras que tú haces están condicionadas bajo algún precepto. No estamos obligados, no estamos condicionados a hacerlo. No lo estamos. Lo hacemos porque amamos a Cristo, porque creímos en Él y aceptamos su gracia. Yo amo a Cristo no porque yo sea bueno, sino porque Él me amó primero. Las obras que yo he hecho, no las hice porque yo fuera bueno. Él me movió a hacerlas. Así que esta obra no es en mi nombre, es en el nombre de Jesucristo. Cuando yo he hecho algo, una buena obra, y las personas me dan gracias a mí, le digo no, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo actúa en mí. Lo que Él hizo por mí en la cruz, yo estoy correspondiendo a su amor. Antes de trabajar en este lugar donde estoy trabajando, yo no ganaba suficiente. Y si yo faltaba un día al trabajo, un desbalance total en mi economía. Y bueno, pues fíjense que a un lado de un contenedor de basura vi un microwave, microondas. Me encontré un microondas, estaba totalmente polvoso y la gente no le ponía atención. Dije, pues yo lo voy a agarrar. Y resulta que el microondas era nuevo, simplemente como tenía mucho polvo nadie lo agarraba. Y yo necesitaba un microondas. Necesitaba yo lavadora y secadora. Y antes de conseguir la lavadora y secadora, nuevas, me las dieron en $50 las dos. Wow. La lavadora costaba entre 150
No, 200 y y la lavadora y la secadora estaba en $100. O sea que hubieran sido $250. Y yo nomás pagué $50 por las dos. Bueno, de esa manera a mí Dios me regresa sin esperar nada a cambio lo que yo hice por otros. Regalé una litera metálica en muy buenas condiciones y regalé mi pequeña mesa con 4 sillas, porque yo le dije a mi esposa, mira, nosotros tenemos las cosas por gracia y por gracia hay que dar las cosas, así que no hay que venderlas. Yo sé que necesitamos dinero, pero confiemos en que la gracia de Dios se ha de manifestar de la manera en que actuamos. Así que pues no vendamos, ni aún así barato, no. Bueno, pues regalamos la, la litera y regalamos el comedorcito. Lo regalamos porque estábamos pensando comprar uno más grande. Y bueno, pues nos encontramos un comedor de madera fina con sus 2, 4, 6 sillas, mucho más grande que el que teníamos porque ya no cabíamos en esta mesa. Así que pues nos la dieron en $75. 75. ¿Saben cuánto vale eso que tengo ahí? 400. Casi estaba en $600. Algunas cosas las tuvimos gratis. Muchas cosas que tengo aquí puestas en esta sala son gratis. Un cuadro de pintura que es caro. Yo no sé cómo fue que me lo dieron. Fue gratis. Tengo aquí una mesa de cedro de centro en la sala. Fue gratis. Es fina la madera. Tengo uno aquí mi espaldas, este librero. Fue gratis. Tengo dos roperos grandes de madera también. Fueron gratis. Pero cuando yo he dado algo gratis y la gente me dice gracias, yo le digo no. Gracias a Dios. Si tú recibes algo de gracia tienes que darlo. Igual la palabra de Dios es de gracia. El evangelio es gratuito, por amor de Dios. Bueno, pues por amor de Dios también tienes que darlo gratis. No cobres por predicar, no cobres por enseñar. ¿Sí? Eso no se hace. La gracia no se compra, la gracia no se comercia. No. Y todo lo que tú hagas, mientras más se lo acumules a Jesús, más va a contar como deuda para ti. Más. Porque tú no vas a torcer el brazo a Dios con tus obras. No es posible. No es posible. Nosotros fomentamos las buenas obras. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Tienes fe? Sí. Ok, demuéstralo con tus obras. De esta manera actuamos nosotros. Hay congregaciones que no son ricas, porque hay congregaciones ricas. Hay tanta gente que entra que sus ofrendas superan los gastos de mantenimiento y sobra dinero. Hay dinero para pagarle al pastor. En las iglesias, en las verdaderas iglesias, el pastor es asalariado. El pastor no toca los diezmos, no toca ofrendas, no toca ofrenditas de amor. ¿Sí? El pastor se tiene que ver en la posición de rehusar ese tipo de ofrendas, a menos que sea una persona que no sea perteneciente a la congregación. Pero nadie puede darle al pastor una ofrendita de amor. Eso está prohibido. El pastor no puede enriquecerse. Pero si requiere de ayuda,
para poder aconsejar o gobernar la congregación va a necesitar de un ayudante. Y de igual manera, o trabaja completo para el Señor o trabaja parcialmente para el Señor. Pero no va a tener que hacerse rico con lo que entra en la iglesia. No. No es posible. Si el pastor quiere vivir mejor, tiene que predicar más la palabra. Dice la Biblia, porque el obrero es digno de su salario. Así que si trabaja mucho y hay muchos miembros, bueno, entonces tiene derecho a un aumento. ¿Sí? Todo de acuerdo a cómo trabaje y se comporte. Y todo esto es por gracia. Por gracia. ¿Sí? La iglesia tiene que sustentar, por ejemplo, digamos que mi pastor es un pastor que lo reconoce la gente y le hace una invitación: pastor, venga a nuestra iglesia a darnos un mensaje. El pastor tiene que ir gratis allá. Pero ¿cómo va a ir el pastor si no tiene recursos? Entonces, el pastor habla con la directiva de la iglesia, y, ¿verdad?, aquellos hermanos que se encargan de las finanzas, y tengo una invitación para predicar en tal iglesia, pero esa iglesia está en Idaho. ¿Y qué es lo que desea usted, hermano? Quiero ver si ustedes pueden apoyarme para poder ir, sino para decir a estos hermanos que yo no puedo ir. Ellos me ofrecieron pagarme un viaje, pero no alcanza para regresarme. Me van a dar hospedaje, me van a dar comida. Y se ofrecieron en darme una ofrenda, pero tenemos prohibido cobrar por el evangelio. Así que los pastores no cobran en las iglesias como muchos otros hacen, porque sí existen esos que cobran. Sí existen esos que ponen precio a la entrada. Sí, pero nuevamente vuelvo a decir, y vuelvo a recalcar, si cobra, ya está haciendo comercio del evangelio. Sí los hay. En casa de oración está prohibido eso. Está prohibido. Y de repente alguien que tiene muchas posibilidades: oh, escuché que usted va a ir a predicar a una iglesia. No voy a ir. Si no tengo los recursos, no, ¿sabe qué? Yo tengo los recursos, yo le voy a pagar sus viáticos. No, hermano, ¿cómo? Hermano, yo tengo los recursos. Usted no me lo está pidiendo, yo los quiero dar. Bueno, gloria a Dios. ¿Sí? Si alguien a mí me invita a predicar, yo obviamente no voy a poder ir. Primero porque no tengo los recursos. Pero no va a faltar quien diga: yo te puedo pagar tu viaje. ¿Sí? Pero yo no puedo dejar, aunque me paguen el viaje y me paguen los viáticos, yo no puedo dejar de trabajar un día. Porque yo soy el único sostén de mi hogar, por ahora. Y yo, si falta un día de trabajo, mi economía otra vez se viene en desbalance. Mucho en desbalance. Tengo más responsabilidades, tengo más compromisos y no puedo. Y puede que alguien de la iglesia puede que la iglesia nos diga o me diga: es que aquí le vamos a dar una ofrenda. No. Yo tengo prohibido por el Señor, no por nadie. Tengo prohibido aceptar esa ofrenda de la iglesia. Que un miembro o que un visitante me quiera bendecir con una ofrenda de amor es diferente. Es muy diferente. Pero de la iglesia yo no tengo que recibir nada. Nada, porque yo no estoy para vender el evangelio. No estoy para enriquecerme ni para sacar beneficio del evangelio. Sería para cubrir mi necesidad, porque dejé de trabajar un día, solamente por eso. ¿Sí? Entonces, yo no tengo que hacer abuso. Y todos los pastores de
de, de casa de oración así son. Todos. Absolutamente todos. Y el día que no lo hagan así, tarde o temprano se va a saber. Las redes sociales, hombre, son más rápidos que los chismes. Vuelan demasiado rápido. Y se va a saber cuando alguien de ellos haga lo incorrecto. Ya lo van a saber por allá, por Guadalajara, ¿verdad? Supimos por medio de las redes sociales que cobraste. ¿Sabes qué? Devuélveles el dinero. Devuélveles el dinero. Wow, yo sí, tienes que devolverlo. Nosotros no cobramos. No cobramos. De gracia recibimos, de gracia damos. Amigo católico, bueno, lo bueno que este primo mío no ve mis videos, así que lo voy a poder decir. Yo aquí tengo un primo que trabaja en construcción, remodela casas, y en algunas casas dejan estufas, dejan refrigeradores, dejan uno que otro mueble, dejan parrillas, bueno, dejan un montón de cosas. Y este dice, no, yo me lo voy a quedar, se lo lleva a su casa y lo anuncia que lo vende. Oye, pero si fue gratis para ti, ¿por qué lo vas a vender? No, yo no soy tonto. Yo necesito, yo también necesito y nunca he regalado, nunca he vendido nada. Yo, de las cosas que me he deshecho de mi casa, nunca las he vendido, nunca. Todas las he regalado, todas. Así unas cosas las he recibido gratis, algunas a muy bajo costo, pero aún así soy bendecido. Soy muy bendecido. Este, ¿qué más? Así es la gracia, hermanos. Así son la manera en que nosotros nos conducimos. Las obras no son las que cuentan para darnos salvación. Son un complemento. Y las obras dice quiénes somos nosotros. ¿Sí? Amigo católico, usted demuestre con sus obras lo que usted es. No quiera cobrarle a Dios por sus obras para que se gane la salvación. Dice un dicho, ¿verdad? Bueno, ya no vamos a hablar de dichos. Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que nosotros queremos. Así enseñamos, así predicamos, así actuamos, y así damos a conocer lo que nosotros somos por nuestras obras. Ahora hay que entender que hay personas que no creen en Dios y tienen obras. Me pregunta Rodrigo Calvo, ¿qué pasaría con una persona que hace buenas obras y que nunca conoció del Evangelio, que nunca conoció de Cristo? Mi respuesta es, desafortunadamente esa persona va a morir en sus delitos y pecados. Porque hasta hoy en la fecha, el Evangelio nunca ha estado encerrado. Poquito o mucho, las personas han escuchado que la salvación está en Cristo Jesús. Y que la entrada al reino de Jesús no es por bondad, sino por tomar el sacrificio de la cruz, tener fe y mostrar por nuestras obras la fe que tenemos en Él. Así de simple, así de sencillo. Dios nos los bendiga. Estamos en contacto.